Efesios capítulo 6. Quiero compartirte, amén, acerca de una de las armas que la Biblia nos marca respecto a la armadura de Dios, amén, y quiero que leamos acerca de la espada, que ella es un arma, amén, y dice algo muy interesante. Yo sé que tú y yo ya lo hemos leído y quiero que lo veamos de cerca porque lo que nos revela el Señor siempre es muy interesante, amén. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 17, y tomad, está ahí, Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ayúdame a orar. Padre, quiero darle gracias, toda la gloria, toda la honra, la alabanza. Le ruego, Dios, aleluya, que podamos discernir entre el bien y el mal a través de su palabra, Señor, y que sea, Señor, su Espíritu, aleluya, esta tarde el que pueda ayudarnos a entender y a comprender, Señor, el por qué usted ha dejado instituido esta palabra, Señor, y que aprendamos a tomar su palabra, Señor, y usarla como una espada. Toda la gloria le pertenece en el nombre santo de Jesús. Amén. Mira, hermano, estaba yo leyendo literalmente de forma pausada esta escritura. Yo la he leído muchas veces igual que tú, pero tiene, aleluya, una connotación muy interesante que quizá yo no la había visto como Dios me la ha mostrado en esta ocasión. Dice la palabra de Dios, cuando hablamos de la armadura de Dios, dice, y tomad, está hablando del yelmo, y dice, y la espada, pero escuche esto, y tomad la espada del Espíritu. Dice, tomad la espada del Espíritu. Normalmente cuando hablamos de la espada del Espíritu o cuando hablamos de la espada dentro de la armadura, omitimos el Espíritu y decimos la espada, que es la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que cuando tú y yo, hermano, aleluya, ponemos atención a esto que acaba de mencionarnos, aleluya, Pablo en su carta a los Efesios, diciéndonos, toma esta espada que es del Espíritu. Toma una espada que le pertenece con E mayúscula al Espíritu de Dios, y esta espada perteneciente al Espíritu es la palabra. Y esto cambia radicalmente las cosas, que solamente tú y yo pudiéramos decir, voy a tomar la palabra para poderla entender, o voy a tomar la palabra para memorizarla, o voy a tomar la palabra para a través de ella efectuar un juicio o efectuar una defensa a mi favor. La Biblia nos explica que esta espada es perteneciente al Espíritu, lo cual nos revela mucho, porque cuando nosotros decimos voy a tomar la espada de la palabra, tengo que entender que esta palabra está adherida, hermano, es inherente la presencia del Espíritu de Dios, para que entonces tú y yo podamos comprender que la Biblia no es una letra muerta, que la Biblia, hermano, no es un libro más que esté buscando solamente animarnos, que esté buscando solamente consolarnos. No, que esta palabra de la que habla, aleluya, Pablo acerca de la armadura, es una palabra, hermano, que tiene función espiritual, que es una palabra, hermano, aleluya, que no nos pertenece a nosotros, sino al Espíritu, y se nos invita a tomar lo que se dice bíblicamente desde el punto espiritual. Todo cambia cuando hacemos que la Biblia, hermano, hable a nuestras vidas de forma espiritual. La Biblia es clara y dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, porque se refiere literalmente a que esta palabra, que comprende 66 libros llamado Biblia, es, hermano, algo que tiene una función espiritual. El mejor ejemplo, aleluya, está en Mateo capítulo 4, que también tú y yo lo conocemos y lo hemos leído muchas veces, pero miremos, hermano, aleluya, desde el punto real de lo que está aconteciendo aquí. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador, o sea, el diablo,
Y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Lo que hace Jesús es tomar la palabra del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que le llevó al desierto para ser tentado, el Espíritu que lo tomó para llevarlo ahí y ser probado. Entonces Jesús, hermano, toma una espada invisible, porque tiene un ataque invisible, y él es carnal. Él, hermano, se ha despojado de su deidad, está en el desierto como un hombre con la misma tentación que pudiera tener cualquiera de nosotros después de no comer 40 días con sus noches. Y lo que hace Cristo, hermano, es recurrir a la palabra de Dios de forma espiritual. Y él responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué se puede concebir que lo que Cristo está haciendo es a nivel espiritual? Porque Cristo, hermano, no está repitiendo una palabra de forma memorizada con el fin solamente de ver quién sabe más, si Satanás o él. Lo que él está diciendo al diablo, lo que él le está contestando al tentador, es lo que él está viviendo, es bajo lo cual él mismo ha sujetado su carne y su espíritu durante 40 días con sus noches. Él no está contestando por contestar, él no está respondiendo algo que viene de su memoria. Él acaba, hermano, aleluya, de terminar 40 días sin comer. Así que lo que él está diciendo, él sabe con plenitud que eso es real. Esa es la diferencia de cuando la palabra solamente está en nuestra mente memorizada, pero no es vivida por nosotros, no es vivida por ningún cristiano. Cuando tomas la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, cuando tomas esa espada, hermano, esa espada se convierte en un estilo de vida para ti. Yo estoy seguro que si cualquiera de nosotros hoy, en términos reales, nos dieran una espada para pelear, estoy seguro que nuestro brazo no tardaría más de 15 minutos, hermano, aleluya, tratando de llevar la espada de un lado a otro para defender nuestras vidas. Porque no tenemos un brazo acostumbrado a eso. Cuando la vida no vive bajo estos parámetros espirituales de la palabra de Dios, la Biblia, hermano, aleluya, en sí misma o por sí sola más bien, no podría defendernos. La palabra de Dios comienza a defendernos. La palabra de Dios comienza a actuar como una espada cuando espiritualmente ha hecho estragos para bien en nuestras vidas, cuando nos ha cambiado, cuando nos ha transformado, cuando ha modificado nuestra estructura de pensamiento de la que teníamos como pecadores a la que tenemos como personas justificadas. Así que Cristo, hermano, le está diciendo algo a Satanás que él mismo está viviendo. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo se sostuvo 40 días con sus noches? Dice, sino que yo me alimento, sino que el pan que me sustenta es la palabra que sale de la boca de Dios. Son las promesas que Él me ha dado de sustentarme, de sostenerme. Es su palabra la que hace algo en mi vida. Unos de nosotros solamente nos quedamos con la palabra, con la espada que es la palabra de Dios, pero nos hemos olvidado que esta espada es del Espíritu. Es muy importante eso, es muy interesante. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Escuche eso. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escucha esto, hermano, y quiero que veas lo interesante. Cuando Satanás le dice esto a Jesucristo, él, hermano, hace uso de la palabra. De una palabra que para él no es la palabra del Espíritu de Dios.
Él hace uso de la palabra como algo con lo cual va a atacar al Dios de la palabra, al Señor de la palabra. Él quiere hacer uso de la palabra, pero no puede, aleluya, usarla para derrotar al dueño de la palabra. No puede usar el espíritu de la palabra en contra del espíritu. Es algo que normalmente nuestra lógica, nuestra inteligencia y nuestra carne buscan hacer. Usar la palabra y acomodarla a nuestro favor para que nuestras vidas, hermano, puedan seguir siendo como son y no se permiten que la palabra y el evangelio puedan transformarnos. La diferencia entre usar la palabra bajo el poder del Espíritu Santo es si la usamos como Satanás o si la usamos como Jesucristo. Quiero que entiendas algo. Y mira, hermano, cuando Satanás está hablando, dice aquí que si eres hijo y te echas abajo, él te sostendrá. Sabes, hermano, él era un ángel, él vivía como hijo en el cielo, vivía como creación de Dios, y cuando fue echado del cielo hacia abajo, no hubo quien lo sustentara, porque su rebelión, hermano, impidió que el mismo Dios lo sustentara. Así que estaba atacando a Jesús, diciéndole: tú también descendiste del cielo, tú también has venido al lugar donde yo he venido. Y él lo lleva a un pináculo para decirle: ahora aviéntate, porque el Padre dice que te sustentará. Tenemos que entender, hermano, que el hecho de conocer la palabra no nos hace, aleluya, que tengamos al espíritu de la palabra en nuestras vidas, haciendo que ejecutemos la verdad de ella. No se trata, por eso siempre lo he dicho, no se trata de memorizarla, porque es bueno, por supuesto que es bueno. Pero lo que genera poder de transformación en una persona que tiene la palabra de Dios es el espíritu que mora en ella. Es el espíritu que te habla para transformarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte, para enseñarte. Cuando nosotros, aleluya, atendemos al espíritu que gobierna la palabra, entonces la palabra no será tan muerta como cuando escribimos, aleluya, en nuestro resumen: me comprometo a obedecer. Solamente fue eso. Letras escritas con tinta, aleluya, que no tienen, hermano, ninguna convicción en tu vida para volverte, aleluya, a ser obediente. Tú ve tus resúmenes, tú tienes tus libretas. Me comprometo a ir a orar. Y solo fue eso, letras sin espíritu. Estamos hablando que Pablo dice: dentro de la armadura toma la espada del espíritu. No es tu palabra, no es tu forma de interpretarla, no es tu forma de entenderla. Toma la palabra del Espíritu, porque la palabra del Espíritu es la palabra de Dios. Así que es muy difícil, hermano, aleluya, entender la palabra solamente con una lectura, sin ser una persona espiritual o sin ser salvo. Para poder atender a una palabra espiritual, tú y yo necesitamos, aleluya, de esas otras herramientas como la oración y el ayuno, amén, para que podamos nosotros, aleluya, poder, amén, entender lo que está escrito y por qué está escrito. Cristo Jesús está usando la espada del Espíritu para poder contrarrestar un ataque. Versículo 8. Otra vez llevó el diablo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, hermano, lo que tú y yo estamos viendo es una discusión real y verdadera, como la que había tenido Dios con el mismo Satanás cuando discutían acerca de Job.
Lo que tú y yo estamos viendo, hermano, aleluya, es algo, amén, real en el mundo espiritual, donde el Señor Jesucristo recurre, escúchame bien, no recurre a su autoridad como hijo de Dios, sino lo que hace Cristo es recurrir a la autoridad que le da lo que ya está escrito. Lo que hace Cristo, hermano, es traer, aleluya, la evidencia del Espíritu a través de la palabra, y con ello reprende a Satanás. Nosotros tenemos que entender, aleluya, que una palabra viva, que una palabra, hermano, del Espíritu en cualquiera de nosotros nos haría, hermano, por mucho más obedientes, más santos, más, aleluya, entregados, personas más conscientes. Dios, hermano, a través de su palabra hace grandes cosas y hace cosas gloriosas, porque Él es el dueño de la palabra. Para ti y para mí, para ti y para mí, el causal es diferente, porque requiere de que tengamos fe en decir, esta palabra que leo es del Espíritu, y si el Espíritu no me habla, si el Espíritu no hace esa obra en mí, por mucho que la lea y por mucho que la memorice, no puedo lograr hacerla, no puedo vivir en ella. La diferencia, hermano, aleluya, entre alguien que puede usar la palabra de Dios como una espada y alguien que puede usarla, hermano, solamente en un término carnal, es el Espíritu. Esa es la diferencia. Tú deberías de pensar hoy, la palabra con la que yo hablo, la palabra que me compromete, ¿viene del Espíritu de Dios o solamente es mi interpretación carnal? Solamente escribiré lo que quiere oír el hombre. Sí, pastor, ya sé, tengo que obedecer. Sí, pastor, ya sé, tengo que orar. Sí, ya sé que tengo que diezmar y ofrendar. Y hasta te aburre, te choca, te pesa. Porque cuando la palabra que tiene el Espíritu, cuando la palabra que conlleva la vida te habla, no es necesaria la intervención del ser humano para decirte hazlo. La misma palabra del Espíritu de Dios, hermano, es suficiente para que la vida de una persona cambie. Hebreos 4:12 tiene también una de las escrituras más conocidas por el cristianismo y también, aleluya, por nosotros. Hebreos 4:12. Así que cuando Pablo dice, toma la espada del Espíritu, está, hermano, aleluya, recordándonos que es inherente que toda palabra leída, hermano, pueda contener espíritu. Hebreos 4:12 dice de esta manera: porque la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, si yo te dijera así, porque la espada del Espíritu es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, con minúscula, el nuestro, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, está hablando acerca de lo que hace la espada del Espíritu en el individuo que se atreve a buscar a Dios a través de su palabra. Nos está diciendo lo que hace el poder del Espíritu en la palabra en una persona. Dice, este poder, este espíritu de la palabra, que es una espada, dice, ella penetra, ella va hasta lo más profundo de tu ser, ella es capaz de internarse en lo más oculto de tu vida, con la única intención de llevarte al discernimiento, para que seas capaz de separar entre lo bueno y lo malo, para que seas capaz de ver qué es lo que tienes que atender en tu vida. Porque esta espada es del Espíritu. Cuando nosotros, hermano, atendemos a la palabra de Dios con esa tesitura, cuando entendemos que el contexto de la palabra no es la letra escrita por más de 40 hombres durante muchísimos años, hermano, no. Cuando tú y yo entendemos que aquí radica el Espíritu de Dios, entonces pondrás atención de diferente forma a la palabra que lees. Cuando tú y yo nos podemos dar cuenta
¿Por qué? ¿Por qué podemos saber esto que acabo de leer? Te vuelvo a parafrasear. Porque la espada del Espíritu es viva y eficaz. Hay otra porción en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice: solamente el Espíritu lo escudriña todo. Hasta el mismo Dios es escudriñado por el Espíritu. Entonces, cuando venimos aquí dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué la palabra puede hacer eso? Porque no es un libro más, no es la escritura de un hombre, es el Espíritu, hermano, que radica en estas letras y que puede interiorizar en nosotros a ese nivel. Por eso una persona cuando lee la Biblia puede cambiar. Por eso una persona cuando atiende la Biblia, hermano, aleluya, puede darse cuenta de su error. Y tú y yo tenemos que aprender a tomar la espada del Espíritu para que nuestra vida sea redarguida, para que nuestra vida, hermano, haga que esta palabra se cumpla en ella y podamos ponerla en práctica como Jesucristo. No memorizada, sino porque la vivo. ¿Está aquí? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Del versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura contiene el Espíritu de Dios y útil para enseñar. Escuche, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es un mensaje de mí hacia ti. Pero si quisiéramos que este mensaje fuera personal, lo leeríamos así. Todo el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que yo sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así es como deberíamos de entender la palabra de Dios. Una palabra, hermano, aleluya, que fue inspirada por Dios para hacer en mí, aleluya, algo perfecto, para hacer de mí algo que sirva, para hacer de mí algo útil para la obra de Dios. La palabra, hermano, no está ahí para hacerte cansadas las tardes leyendo y teniendo que hacer un resumen. La palabra de Dios no fue creada para aburrirte, para dormirte, para cansarte. La palabra de Dios tiene un fin espiritual. El problema es que cuando nosotros, hermano, no entendemos de quién es la palabra, es tan cansado leerla, es tan aburrido no entender. Por eso no hay un amor de muchos de nosotros por la palabra de Dios, porque sabes, lo único que alcanzamos a ver son letras, lo que alcanzamos a entender solamente son lo que está escrito al nivel mental que cada uno de nosotros tenga o al nivel de IQ que cada uno contenga en su mente. La palabra no está hecha para que se entienda según nuestra inteligencia. La palabra está hecha para que cada uno de nosotros que busca al Espíritu pueda recibir lo que la palabra da por sí misma. Ninguno de nosotros podría interpretarla sin el mensaje del Espíritu hacia nosotros mismos. Ningún ser humano es capaz de entender y reconocer el Evangelio por sí solos, al menos que el Espíritu esté involucrado.
¿Por qué una persona, y yo te lo quiero decir así, por qué una persona puede comenzar a obedecer a su pastor? ¿Porque el pastor se lo dice? Porque leyó que dice que toda autoridad fue puesta por Dios y que tienes que sujetarte a las autoridades puestas por Dios, porque si no te sujetas a ellas, estás contra Dios. Y si tú no lo entiendes, es porque el Espíritu no te ha revelado eso, y mientras no te lo revele, tú vas a vivir, hermano, aleluya, o cualquier persona que no lo entienda, vas a vivir en la rebelión que en algún punto será juzgada por Dios. Cuando tú no entiendes, aleluya, por qué lo importante de que sea el Espíritu el que te hable, que sea el Espíritu el que te lo revele. Cuando tú no entiendes que el Señor se levantaba muy de mañana para buscar a su Padre, cuando tú no entiendes que es orar sin cesar, cuando tú no entiendes, ora en todo tiempo, estás alegre, ora, estás triste, ora, estás enfermo, que oren por ti. Cuando tú no lo entiendes porque el Espíritu te lo revele, tú orarás cuando tú quieras y cuando tú puedas. Porque hablar de la palabra de Dios es entender que el que tiene el poder de revelarla es el Espíritu, no mi inteligencia. Tú puedes ir, escúchame bien, tú puedes tomar cualquier pasaje bíblico e irte a 20 comentarios bíblicos, agarrar un libro teológico y hacer toda una estructura, hermano, histórica y temporal de lo que dice ese versículo o de lo que dice este pasaje, y terminar siendo la misma persona porque solamente abonaste conocimiento, pero nunca el Espíritu Santo estuvo involucrado en tu vida. Cuando tú vengas a la palabra, tienes que saber que la palabra tiene el poder de ser luz y alumbrar tu camino, según el Salmo 119, 105. Cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, hermano, necesitamos, aleluya, saber que sin el Espíritu de la palabra, nosotros no podríamos, aleluya, tener más que un simple conocimiento. Estaba yo leyendo un poco acerca de los derechos humanos y dije, derechos humanos, como que no se me hace algo tan bonito. Pero una persona me recomendó un libro respecto a eso y empecé a leer el libro este libro acerca de los derechos humanos. Y me impactó, porque mientras yo leía acerca de eso, hermano, encontré una porción en el libro que habla acerca de la influencia de Jesucristo. Un libro secular hablando acerca de Jesucristo como uno de los mayores hombres, hermano, aleluya, que fueron pro de derechos humanos. Alguien que amó a las personas, alguien que luchó por los derechos de las personas, y empiezan a poner a Jesucristo como alguien que se mueve, hermano, a favor del hombre. Y dices tú, ¿cómo es posible que en un libro secular que habla de derechos humanos, ahí te encuentres que Jesucristo fue eso? Y todas las personas que leen eso, hermano, se quedan solamente hasta ahí, con Jesús como un precursor de los derechos humanos. Nunca plasman a Jesús como el Hijo de Dios, nunca plasman a Jesús como la segunda deidad de la Trinidad Santa, nunca miran a Jesús como el Hijo de Dios. Porque tomar la Biblia solamente, hermano, aleluya, para traerla, aleluya, y darle a un tema el nombre de Jesús solamente porque sí, es así como podría funcionar en nuestras vidas sin el Espíritu. ¿De qué te sirve escribir que Él es tu Señor? ¿De qué me sirve escribir que quiero obedecerlo? ¿De qué me sirve escribir que tengo un compromiso con Él si carezco del Espíritu de esta palabra? Ninguno de nosotros sin el Espíritu que radica en la palabra podría tener cambios. ¿Estás aquí? Lucas 8:25 dice algo muy interesante, porque es lo que hace la diferencia, hermanos. Tomar la palabra del Espíritu, tomar la espada del Espíritu es tomarla para que haga en mí. Lucas 8:25 dice así: y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece?
Las personas no entendían que la palabra de Cristo, hermano, tenía el Espíritu de Dios. Las personas no pueden entender cuando agarran la Biblia y leen sus inicios que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Las personas no pueden entender, hermano, que el Espíritu es promotor de los hechos, de los actos. Las personas no podemos entender que cuando Dios habla, que cuando Dios usa la espada del Espíritu, hermano, está buscando que se hagan las cosas. No darte un conocimiento que no es malo, pero Él está buscando que se haga. Él no está solamente informándote, vendré por segunda vez, velad. Ah, qué bueno, ya sé que tengo que velar porque Él va a venir. No, está queriendo, hermano, no solamente darte una información, está queriendo que atiendas y que tu vida se convierta en algo que no es. De tal manera que cuando venga nos halle despiertos, nos halle con aceite en nuestras lámparas, que se haga algo más que no dormir. Cuando el Señor nos manda y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está ordenándonos, hermano, que la próxima vez que tengamos contacto con la palabra, no sea discernido por la inteligencia humana, porque de todo caso, según en nuestros tiempos, tú puedes tomar un versículo y decirle a ChatGPT, oye, ¿qué quiere decir esto? Y ya tienes un mensaje bíblico, pero sabes, hermano, eso no te lo reveló ni Dios, ni el Espíritu, ni la misma letra, es más, ni tu propia inteligencia. Lo que tú tienes que aprender es a venir a la palabra de Dios y orar el tiempo que sea necesario y ayunar el tiempo que sea necesario hasta que tú lo entiendas por sí solo. Yo tengo algunos libros y sabes, hermano, nunca, y siempre lo he dicho, nunca me ha gustado atender más al comentario de MacArthur, al comentario de Scofield, que al comentario del Espíritu Santo. Prefiero que me comente el Espíritu Santo a que me comente cualquier buen escritor. Y el cristiano hoy prefiere el comentario de un escritor que el comentario del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil agarrar la espada de MacArthur, la espada de Wesley, que agarrar la espada del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Hermano, no hay nada que pueda revelarte la palabra como el mismo Espíritu. La próxima vez que tú tengas contacto con la espada, ruégale al Señor que te dé su espíritu, el espíritu que contiene la palabra, para que esa palabra haga algo tan profundo como lo dice Hebreos, para que entre tan profundo en ti que pueda discernirlo, que entre tan profundo en ti que pueda cambiarte desde allá adentro. Dios, hermano, está buscando que si nos vamos a armar la armadura, aleluya, haga en nosotros lo que debe de hacer, aleluya, para que tengamos la capacidad espiritual de enfrentar al enemigo como la tuvo Jesucristo. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Estaba leyendo mi Biblia, tengo unas Biblias, tengo una de las, para mí, de las mejores Biblias, una que ustedes me regalaron hace algunos años, una Biblia Thompson, un hombre con mucho espíritu, un hombre que escribe bien, un hombre que creo que vivió en santidad. Y cuando la veo, hermano, aleluya, lo comparo a Thompson con Scofield, me doy cuenta que no están tan separados en sus comentarios. Y cuando yo los leo, hermano, no los leo antes de yo tener mi propio comentario. Cuando yo tengo mi propio comentario, los leo a ellos para saber si no estoy errado, para saber si mi mente no anda volando. Y cuando me doy cuenta que mi comentario se ajusta a la de hombres de ese calibre espiritual, entonces agradezco porque digo, Dios, me ayudas. Dios, tu espíritu me ayuda. La idea, hermano, de tener a tantas personas hoy a nuestro alcance para conocer su forma de pensar, para conocer lo que Dios les revelaba a ellos, debería ser más una inspiración para decir, quiero Dios que me reveles como a ellos. Quiero Dios que me uses como a ellos. Quiero que me muestres tu palabra como a ellos. Pero eso es más difícil.
Porque eso te lleva a que en tu propio cuarto o en tu lugar de estudio te arrodilles sin que nadie te vea, donde nadie te aplauda por hacerlo. Pero es ahí, hermano, donde la palabra empieza a redarguirte en ti por el poder del Espíritu. Tomad la palabra, tomad la espada del Espíritu. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cierra un momento tus ojos y yo quiero invitarte esta noche o esta tarde. Quiero invitarte, hermano, a hacer realmente un compromiso de que seas un hombre y una mujer, no solo de lectura. Esos compromisos los has hecho en el pasado. Yo hoy quiero hacerte un llamado al altar para que tú hagas un compromiso de buscar el espíritu de la palabra de Dios. De que tú te comprometas a decirle: Señor, yo quiero buscar el espíritu que hay en tu palabra. Quiero que tu palabra sea tan espiritual, que entre tan profundo en mí, que me redarguya, que entre tan profundo en mí, aleluya, que me lleve al arrepentimiento, que entre tan profundo en mí, que me haga obediente, que entre tan profundo en mí, que me haga útil para tu obra, que me redarguya a mí, que me corrija a mí. Que la próxima vez, Dios, que yo lea tu palabra, esté en la búsqueda de tu espíritu. No quiero otro maestro, quiero como hallo a tu Espíritu Santo. Oh, es tan glorioso saber que es Dios el que te está hablando. Es tan glorioso saber que no estás memorizando el mensaje de alguien más, sino que estás repitiendo las palabras que el Espíritu te ha dado a ti, para ti. Hermano, quiero llamarte a un compromiso donde tú quieras tomar la espada del Espíritu, donde no te satisfagas con memorizar la letra, que busques la satisfacción que trae la revelación del Espíritu Santo a tu vida por la palabra de Dios. Quiero invitarte a eso, porque ya sé que lees, ya sé que haces tus resúmenes, gloria a Dios. Pero esta noche es: toma la espada del Espíritu, y es con E mayúscula. Toma la autoridad que te da la palabra. Por eso terminamos con ese versículo, y los hombres decían: ¿quién es este? ¿Por qué lo obedecen? Porque la palabra de Dios contiene espíritu. Porque no solamente lo obedecieron al principio diciéndole: sepárense aguas, y las aguas se separaron. Porque no solamente le dijeron a las lumbreras: créanse, y se crearon. No, porque aún Jesús, hermano, estando en la barca, podía decirle a los vientos: ¡hey, callad! Y callaban. Y decirle a las olas del mar: ¡hey, estar sosiegas! Y venían, hermano, y se ponían en paz el mismo mar. Porque la palabra de Dios contiene espíritu, contiene autoridad, contiene poder. Y eso es lo que tú tienes que buscar cuando lees la Biblia: el poder y la autoridad del Espíritu sobre ti mismo. No buscar la palabra para ver a quién más se la voy a dar como un machetazo. No, quiero que esa palabra a mí me redarguya, a mí me instruya, a mí me corrija, a mí me perfeccione, a mí me redarguya. Quiero invitarte a eso esta noche, a decirle: Señor, quiero el poder del Espíritu de tu palabra. Habla mi vida, revélame tu palabra. Hay muchos versículos, Señor, que conozco, pero revélamelos. Dios quiere, hermano, Dios quiere darte esa espada. Es una espada espiritual. Es una espada, hermano. Es una espada. Así que si tú dices esta noche: yo quisiera tener esa espada del Espíritu, yo quisiera que fuera el Espíritu mi maestro, el que me revele, el que me indique, el que me instruya, el que me guíe, entonces el altar es para ti esta noche. Si tú dices: yo estoy deseoso de que esa palabra realmente cambie desde lo más profundo de mi vida, yo estoy buscando que la palabra profundice en mí. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Lo había vivido 40 días. Sabía de lo que hablaba. Tenía autoridad en ello.
Que si tú y yo, hermano, hablamos de dar, es porque damos. Que si tú y yo hablamos de obediencia, es porque obedecemos. Que si tú y yo hablamos de ir y hacer, es porque estamos haciendo. Porque el Espíritu redarguyó en ti. Porque el Espíritu te mostró a ti y a usted. Así que vamos a alabar a nuestro Dios, lo vamos a adorar. Y si tú dices, yo quiero agarrar la espada del Espíritu, porque es lo que Pablo dice, tomadla, búscala, agárrala, sujétala. Y si tú dices, yo quiero que el Espíritu sea el que me hable, puedes venir al altar y decirle, Dios, cambia mi forma de leer, cambia mi forma de buscarte en tu palabra. Que tú seas el más importante. Adoremos al Señor y el altar está abierto.